enfermedad? Lo discutimos. El equipo de Trump revela lo que llaman el mayor recorte de impuestos en la historia de la primera economía del mundo. Y aquí lo discutimos. Si Latinoamérica quiere crecer y recibir más inversiones, no debe mirar a Estados Unidos, no debe mirar a China, sino al mercado interno. ¿Por qué? UBS viene a explicar su razón. La competencia para Netflix llega de los lugares menos pensados. Esta alternativa está hecha. ¿En dónde? ¿Cómo se compara? Eso te lo contamos en el Minuto Cris, desde el centro de producción de CNN, en la Ciudad del Sol, Miami. Comienza el único programa que vive la economía. Claro, este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. Vámonos. Hola mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Javier Servia. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. La crisis en Venezuela se agudiza y la presión financiera aumenta. ¿Debe el gobierno refinanciar su deuda externa? ¿No sería el remedio peor que la enfermedad? Lo discutimos. Para eso nos vamos a conectar con el diputado José Guerra, diputado por la Mesa de la Unidad Democrática. Diputado Guerra, es un gusto tenerlo en el programa. Quise traer esta discusión porque incluso se estuvo discutiendo recientemente en Caracas, en una reunión entre varios analistas. Y esto es un punto que usted como diputado trajo, incluso lo viene hablando desde el año anterior, de refinanciar la deuda externa venezolana. Para poner a la gente en contexto, se estima que es cerca de 140.000 millones de dólares. Y el gobierno, ya lo discutimos el pasado martes, tiene un problema de caja, lo cual tiene pocos recursos y tiene que usarlo bien para no incumplir en pago lo que sería un incumplimiento de pago. Diputado Guerra, si se refinancia la deuda, ¿no sería eso una interpretación como un incumplimiento de pago? Buenas noches, Javier. Buenas noches a toda la gente que nos escucha y nos ve por CNN en español. El problema de la deuda en Venezuela es que tal como está y con estos precios petroleros no se puede pagar. Y si se paga, ocurre lo que está sucediendo actualmente, que es que cada dólar que usted gasta en deuda es un dólar menos para las importaciones. Por ejemplo, las importaciones ahorita, en este año 2017, son casi 60% menores que las que fueron en el 2012, 70% aproximadamente. Obviamente que una restricción de estas importaciones de esa magnitud no vas a crecer nunca. Te falta materia prima, te falta también capital, te falta de todo. Entonces, este año, 2017, se vencen, sin contar con China, lo que se le debe a China, casi 12.000 millones de dólares. Esto es aproximadamente un 45-50% de todas las exportaciones de Venezuela. De manera que el flujo de caja está muy comprometido. ¿Qué hemos propuesto nosotros? Jamás de mi boca va a salir un default, o una cesación de pago, o un incumplimiento de pago. Lo que le queremos decir a la comunidad financiera internacional es: vamos a estructurar un programa económico diferente que permita que la economía crezca, vamos a eliminar el control de cambio que tiene atenazada la economía venezolana, vamos a liberalizar el sistema de precios, vamos a hacer una reforma fiscal, vamos a hacer una reforma monetaria de manera tal de dotar al Banco Central de instrumentos para combatir la inflación, y luego nos sentamos en la mesa a rediscutir y a renegociar la deuda sin incumplimiento de pago. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Que nos dé un alivio que nos permita financiarnos, porque en estas condiciones es imposible que Venezuela pueda cumplir los pagos de deuda externa, y si lo hace es un costo social muy grande como el que estamos padeciendo hoy. Pero yo lo escucho, diputado, yo digo, ok, me suena bien, y he hablado con varios analistas y eso es lo que me comentan. Hay varias cosas que hay que hacer en Venezuela y se podría negociar y se podría hablar con los inversionistas internacionales. Pero ¿qué pasa? Primero, no hay conexión directa, o sea, el gobierno de Maduro no tiene conexión
con los mercados financieros para refinanciar, con todo lo que está pasando. Tienes un gobierno muy endeudado, con poco dinero en caja para cumplir con toda la responsabilidad. Tienes una crisis política, cada vez más se van a la gente a la calle. Tienes un gobierno que no está dispuesto a hacer esas soluciones económicas que está planteando. Entonces, si yo fuera como internacional, digamos, como financista internacional, yo digo, ¿cómo yo voy a refinanciar? ¿Quién me va a garantizar a mí todo esto y que esto vaya a suceder? Entonces, al final, el remedio podría ser peor que la enfermedad. No, estamos claros, en estas condiciones no se puede refinanciar la deuda, no hay ninguna discusión acerca de eso. Yo estoy diciendo a futuro, porque este gobierno, digamos, está ya de paso, le queda máximo un año, o sea, cuando las elecciones se realicen, y va a haber un cambio político en Venezuela, sin ninguna duda, a pesar del costo enorme en vidas humanas que estamos teniendo en estos últimos tiempos. Pero tienes que plantearte la acción, porque el año que viene, 2018, se te vencen casi 10.000 millones más, y en el año 2019 se te vuelve a vencer, y 2020 te vuelve a vencer casi 25.000 millones de dólares. Es decir, eso no se puede pagar como está. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Restablecer las relaciones con la comunidad financiera internacional, volver a los mercados de deuda, aprovechar la enorme liquidez que hay en el mundo para acceder al financiamiento. Por ejemplo, Uruguay, Colombia, Chile, República Dominicana, acaban de emitir deudas en condiciones muy favorables para esos países. Sobra liquidez en el mundo. Pero Venezuela y el gobierno cometió un error garrafal. Y el error que cometió fue que no aprobó el presupuesto por la Asamblea Nacional, tampoco la ley de endeudamiento. Entonces nadie le quiere prestar a Venezuela, al gobierno venezolano, porque sabe que esa deuda contratada sin la aprobación de la Asamblea Nacional es una deuda ilegítima y no va a ser reconocida. Entonces tienes un problema adicional. Entonces hay que hacer una reingeniería financiera en Venezuela, poner las cuentas fiscales en orden, arreglar el tema del presupuesto, darle legalidad al presupuesto. Usted sabe, Xavier, Venezuela no se ha publicado la ley de presupuesto y estamos terminando el mes de abril del año 2017 y no se ha publicado en el diario oficial, la Gaceta Oficial, cuál es la ley de presupuesto ni la ley de endeudamiento. Entonces nadie va a prestar plata así. Entonces hay que hacer todo un esquema de política económica diferente para acceder a los mercados financieros y para poder tener la fuente de financiamiento para poder crecer y resolver las necesidades del pueblo venezolano. Ahora, diputado Guerra, muchos venezolanos nos ven dentro y fuera de Venezuela y nos siguen. Y la pregunta que se hace dice, todo eso suena muy bonito, suena una presentación política muy clara. Tú eres un economista y eres una persona que conoce de estos temas, así que eso no hay duda de que de lo que estás hablando sabes de lo que dices. Pero ¿qué pasa? Hay una cuestión política por medio. Aquí se está asumiendo que no hay un gobierno de Maduro en el poder. Y para remover al gobierno de Maduro, la situación está muy complicada. Y quiero tener tu opinión sobre esto porque los inversionistas internacionales siguen viendo una situación cada vez más complicada, quieren recuperar su plata, pero se habla de todo este refinanciamiento, pero mientras esté el gobierno y no hayan los cambios que se dicen económicos, es muy difícil que ellos vayan a sentarse a refinanciar. Mira ahora, y quiero tener su opinión sobre esto, que la ministra de Relaciones Exteriores ya anunció que Venezuela comienza el proceso de salirse de la Organización de Estados Americanos. O sea, esto sigue incrementando una crisis política que no se ve salida democrática. Entonces, ¿qué dice el diputado Guerra sobre esto? Bueno, en Venezuela, la decisión que adoptó el gobierno venezolano de salir de la OEA es un error fundamental. O sea, porque acuérdate que Venezuela es fundador de la OEA también, un país que fue el refugio de muchos latinoamericanos que vinieron exiliados hacia Venezuela cuando había las dictaduras, y Venezuela fue uno de los países que más ha utilizado la OEA en los años 60. Inclusive el presidente Chávez invocó la Carta Democrática cuando el golpe de Estado contra Zelaya y contra el golpe de Estado que dieron el mismo aquí en Venezuela en el año 2002. De manera tal que hay una OEA más buena y una OEA mala. ¿Por qué la OEA es mala ahorita para el gobierno? Bueno, porque la OEA está pendiente de los derechos humanos, que se respete la Constitución. Por eso es que no le gusta la OEA. Pero salirse de la OEA ahorita agrava la situación financiera. ¿Por qué? Porque aísla el país internacionalmente y lo pone como un país paria, un país prácticamente desacreditado, y esto agravaría la situación económica aún más, porque los inversionistas que están viendo esto, que como usted dice, tienen su plata metida en Venezuela o la pueden invertir, sencillamente o se abstienen o se retiran. De manera tal pues que esto, en lugar de resolver la crisis, la va a profundizar, y yo creo que está en el orden del día, pues, o sea, los países no se acaban, los países pasan por crisis y emergen de las crisis. Y yo creo que Venezuela tiene los argumentos, tiene el material humano,
tiene el material, las riquezas naturales todavía para emprender un proceso de recuperación económica, pero bajo otras condiciones. El gobierno, por ejemplo, Xavier, anunció un nuevo esquema cambiario hace 4 meses. No ha anunciado en 4 meses la primera medida. Mientras tanto, el dólar sigue costando 5.000 bolívares, costando 10 bolívares y costando 700 bolívares. Sin 3 tipos de cambios absolutamente divorciados uno de otro, que hace inviable el funcionamiento de la economía. Entonces, todas esas son las cosas que hay que cambiar y que se van a cambiar, porque el país no se va a hundir, el país no se va a destruir. El país está ahorita en un proceso muy agudo de crisis, pero va a emerger de esa crisis. Y la realidad es que hay muchos venezolanos cada vez más que van a su cama con el estómago vacío y un futuro cada vez más incierto. Diputado José Guerra, es un gusto haberlo tenido en el programa y gracias por aceptar nuestra invitación. Cuando regresemos a CNN Dinero, el equipo económico